para una empresa familiar, el empoderamiento es clave. O sea, formar un buen equipo es para mí el corazón de luego tener una cultura de trabajo que se atreva a innovar con agilidad, que pueda equivocarse sin tener que volverse lenta y cada vez hacerlo mejor. Hola a todos, qué gusto tenerles aquí. Muchas gracias por estar presentes. Estamos en el capítulo ya 29. Contentos con toda la gente que nos viene siguiendo, con toda la gente que viene comentando sobre el podcast y sobre todo sugiriéndonos temas y gente que quisieran ver aquí. Así que estamos completamente abiertos a eso. Gracias por suscribirse. Hoy estamos con Pedro Vega. Hola Pedro, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Pedro. La verdad es que para nosotros es muy importante tener gente como tú. Pedro, para el que no lo conoce, es fundador de Olé, nada más y nada menos, una marca que está recontraposicionada aquí en el mercado y que ha hecho muy grandes cosas. O sea, si hay una marca que emblemática, como para poner ejemplos, para mí es Olé. Así que gracias por estar aquí, Pedro. Felicitaciones por todo lo que has hecho. Sin duda es un logro muy importante el posicionamiento que has logrado. No es fácil, toma tiempo. No es fácil. Sí. Así que tú mismo nos vas a contar de tu historia, cómo has llegado hasta acá. Bueno, primero agradecerte, Esteban, por el espacio, felicitarte por crear este espacio y hacerlo ya tantas veces, así que felicitaciones y muchas gracias por tus palabras. Bueno, como tú dices, yo cofundé con Olé hace casi 25 años. Ha sido un camino largo, tal vez la forma más cercana a describirlo ha sido un camino largo de evolución y de construcción continua. De aprendizaje continuo, ¿no? Totalmente, y de un crecimiento de ir poniendo ladrillo sobre ladrillo con el tiempo, y lo que se ve ahora pues es el fruto de ese esfuerzo de 25 años. Esto empezó por allá en el año 2000, una pareja, Philip y Milda Baker, habían fundado la empresa. Ellos hasta ahora tienen un negocio de venta de pasta de ají a la Tabasco y a otros proveedores grandes en Estados Unidos, y habían creado este producto para consumo masivo. El ají con maracuyá es el que ellos tenían. Con eso iniciaron. Y cuando nos conocimos, ellos, su negocio era, y lo que sabían era el negocio B2B, no tenían experiencia en el consumo masivo, y pues yo adquirí básicamente esa parte del negocio, que en el fondo era un producto y unas fórmulas que ellos tenían. Empezó muy lento. Recuerdo el primer año la facturación era mínima. Bueno, así es, ¿no? O sea, fuera que lanzamos un producto y finalmente empezamos a vender, que eso es lo que mucha gente piensa, Pedro. Y ahí es importante, por ejemplo, tu perspectiva, que les cuentes, porque yo trabajo con muchos emprendedores, con muchas empresas medianas, grandes, digamos, pero que estas pequeñas y medianas hablan de eso justamente. O sea, quiero entrar al supermercado para vender millones de dólares. No es así. O sea, fuera, todos meteríamos productos en el supermercado. Justamente lo que tú dices, ¿no? Olé tiene 25 años ya en el mercado y al comienzo fue duro. Lo que pasa es que esto es de perseverancia, de constancia. No es tan sencillo. Sí, y las expectativas, hay que tener como la visión a largo plazo y saber que vas a llegar ahí, pero muchísima paciencia y con unas perspectivas muy aterrizadas, justamente hablando con gente como tú, que tiene la experiencia que les va guiando, porque la expectativa, así como es de buena cuando te motiva y te ayuda a ponerte metas y hacer planes, es tu peor enemigo cuando te las pones muy altas o simplemente por desconocimiento apuntaste a una expectativa que era irreal, que es lo que termina pasando muchas veces. Entonces, capaz a veces estás triunfando, te está yendo bien, pero versus la expectativa es un fracaso total. Entonces, lo mejor es ser muy realista al principio
no ponerse expectativas tan altas, ir viendo qué funciona y qué no, y ir acelerando lo que funciona. Por lo menos esa es mi filosofía. No he encontrado una manera de predecir qué va a funcionar, qué no va, qué funciona. Yo creo que no hay, a través de muy poca gente o en muy pocos casos. Y no quita que por ahí hay unos éxitos rotundos, pero la gran mayoría, el 99.9% de las cosas, es un camino ahí más de evolución y de constancia que otra cosa. Y sobre todo constancia, porque lo que tú dices, el emprendedor es uno es el enemigo al final, porque lo que tú decías, yo me pongo un objetivo, vas bien, pero no llegas, y un día dices, estoy en el mejor momento de la vida, y al día siguiente no sirve para nada esto. Eso es lo que algún momento te pasó. Me sigue pasando. Claro, exactamente, gracias Dios. Sigue pasando, así es. Yo diría que conforme la empresa va creciendo y se va evolucionando, tal vez son menos los momentos, pero no deja de ser. Uno cree que llega a algún estado de plenitud y de tranquilidad y de éxito, y la verdad es que es un camino duro, lindo, hermoso, pero creo que hay que estar súper consciente que fácil no es, y que hay momentos durísimos, hay años complicadísimos. Este año, por ejemplo, para nosotros especialmente no ha sido fácil, ha sido un año complejo, más del lado de inflación y costos que desde la demanda, pero obviamente hay unas complejidades altas. Y obviamente en la primera etapa, yo, como para contarte anecdóticamente lo que planifiqué que pase, porque yo venía de una empresa grande, entonces dije, no, para mí esto es facilísimo, pongo esto, hago esto, y lo que planifiqué que suceda en un año me tomó casi 6. Y obviamente, imagínate, si haces si el mismo business plan les tiras y se hacen 6, los costos son mucho más, o sea, la inversión es mucho más alta, el periodo en el que estás perdiendo plata se hace más largo, las dificultades o ese periodo difícil es mucho más alto. ¿Y es por qué? Porque el ser humano, el cerebro tiende a ser muy bueno planificando lo que puede salir bien, pero en Excel no le metes todo lo que te va a salir mal, y en el plan no dices, me va a descodificar este producto, me va a descodificar o simplemente no va a funcionar, o esto va a ser mucho más lento. Entonces tiendes normalmente cuando haces el plan, mucho más optimista. Es mucho más positivo. Mucho más positivo. Sí, lo que pasa es que pones la esperanza. Claro. A veces no pones la realidad, y muchas veces también uno sabe lo que puede llegar a pasar, pero finalmente no le pones ahí que deberías poner sin ninguna duda. Pero no le terminas poniendo ahí porque es como que llegas a pensar que te estás autosaboteando. Es que esto no puede pasar. Claro, no quieres verte pesimista. Exacto. Y la verdad, que viendo para atrás, porque también si te pones a poner todas las cosas que te van a pasar, seguramente no haces nada. Esa es otra realidad. Si uno supiera todo lo que es, no te lanzarías, porque es durísimo. Y si, por ejemplo, al principio tal vez, no lo sé, pero si alguien me decía, no, te va a tomar 6 años, no un año, diría, hijo, si ya no es buen negocio esto, no me meto, no hago, no sé. Entonces, obviamente ese optimismo te ayuda, pero ya la realidad es bien diferente. Es que justamente yo quiero entrar en este detalle, Pedro, porque, claro, la gente ve ahorita lo que es Olé. Pongamos el ejemplo que estás tú aquí, Olé, y es maravilloso, todo súper bien, todo lo que lanza le va bien. No es así. Para llegar a esto, seguramente lanzaste un producto, tuviste que sacarlo del mercado, el supermercado te descodificó, el consumidor no lo aceptó. Tiene que pasar muchas cosas para que finalmente tú logres consolidar una marca y que la gente tenga esta percepción. Que es real, sí, es una marca muy consolidada, pero tuvo que haber pasado por muchos de estos altibajos donde no tenías planificado, como tú dices, que te descodifiquen. Entonces, sí es importante un poquito que cuentes esta realidad, porque nuevamente uno ve desde afuera, Olé, maravilloso, pero para llegar a esto. Sí, yo creo, tú obviamente tienes gran experiencia, pero hay pocas empresas que tienen un sistema mucho más eficiente de planificación, y que las probabilidades de éxito de las cosas que haces son muy altas, pero yo creo que son la excepción. En nuestro caso, lo que somos muy buenos es justamente, y esto ya con la experiencia, a lanzar cosas con
con expectativa, obviamente, porque no las lanzaríamos, pero no poniendo una extrema expectativa. Más bien lanzamos para probar. Nosotros, yo siempre les digo a mi equipo, nuestro modelo de desarrollo de productos no termina cuando lanzamos. Nosotros incluso seguimos haciendo mejoras una vez que el producto ya está en el mercado y la gente nos empieza a decir, cuando vemos que algún comentario le podemos mejorar y hacer el sabor o cualquier cosa, el empaque, le seguimos mejorando en ese seguro en los primeros 6 meses, pero a veces en ese primer año. Y definitivamente sabemos si algo funciona o no funciona ahí en el mercado. Antes de eso podemos tener ciertas claves, pero es como estar en un cuarto oscuro y a ratito se prende la luz y algo llegas a ver, pero la verdad se prende la luz y ya ves todo cuando el producto está en el mercado y hasta unos 6 meses al menos en el mercado. Y sobre todo cuando eres innovador, porque tú tienes productos súper innovadores. Yo me acuerdo esta alianza que hiciste de la salsa barbecue con el ron... Abuelo. Sí. Sí, esto fue un in and out. Ese fue un in and out. Sí, excelente. Sobre todo cuando tienes este tipo de innovaciones, el momento en que lanzas al mercado es cuando realmente funciona. Sí, esto digamos teóricamente es así, pero mucha gente a mí me pregunta qué tan bueno es hacer estudios de mercado. Y yo estoy bastante alineado con Steve Jobs. Cuando eres innovador es bien difícil hacer estudios de mercado porque el consumidor no sabe lo que quiere. Entonces no es que el consumidor algún día amaneció y dijo, quiero una salsa barbecue con ron. No. Tú lanzaste eso y por eso, a eso me refiero. Cuando tú lanzas, productos súper innovadores, es mucho más difícil tener esta perspectiva de cómo te irá a ir y no solamente cuando está en el mercado. Yo coincido plenamente contigo. El valor de un estudio de mercado existe, hay un valor en el estudio de mercado, pero es si toda la información que necesitas es un pie así grande, ese es un slide, yo diría mediano, pequeño de todo el pie de información que necesitas. O sea, te da algo de información, obviamente es mejor que no tenerlo. Yo creo más en los estudios de mercado tipo etnográficos, que lamentablemente son caros, lentos, costosos, y por eso no. ¿Qué es un estudio de mercado etnográfico? Cuéntales para que la gente entienda claramente lo que es. Muy basado en lo que tú dijiste. Cuando a la gente le preguntas algo, muchas veces no sabe la respuesta y ese rato se inventa. El estudio etnográfico lo que hace es que un grupo de investigadores de estudios de mercado especialistas visitan el hogar, puede ser por un día entero, a veces por semanas, y de una forma con una técnica especial, logran observar qué hace el consumidor. Y en base a eso se hace la innovación. Casi no se le pregunta, simplemente se le ve cómo, digamos, en el caso de una salsa, cómo la abre, dónde la usa. Preguntar es sesgar. Exacto, y empiezas a sesgar y empiezas a funcionar la parte del cerebro más racional que hace un concepto de las cosas, pero no es necesariamente la realidad. Entonces observa, ve qué dificultades tiene, quién consume la madre, el hijo, etc. Y yo entendí la importancia de ese tipo de estudios, que como digo, lamentablemente son caros y no es fácil de hacer siempre. Cuando trabajaba en otra empresa íbamos a lanzar un producto nutritivo, pero para niños chiquitos. Claro, la lista de deseos de la madre era una cosa increíble. Tenía que ser el producto más sano, nunca le daría nada lleno de azúcar, colorante. El deseo era altísimo. Y cuando fuimos a visitarle a esas madres ya en el hogar, vimos que los niños cuando empezaban a llorar les daba un bolo, un chupete, lo que sea. Entonces ahí es donde la pregunta tiene muchísimos limitantes. Entonces para mí ese es un estudio valioso y en general todos son valiosos, pero no, la verdadera prueba de fuego está en el mercado. Imagínate lo fácil, digámoslo así, que sería para empresas lanzar productos si con un estudio puedes saber qué va a funcionar y qué no. Y hay empresas pequeñas, medianas y gigantes que hacen lanzamientos con estudios y que son un fracaso absoluto. Hay que tomarlo con pinzas y en nuestro caso prácticamente no usamos. Y tenemos este modelo que más bien es adaptado casi de
de la industria más bien de tecnología, que es de una mejora continua, incluso cuando el producto ya está en el mercado. Sí, justo ese tipo de estudios hacíamos, yo trabajé en Koala casi 8 años. Yo me acuerdo. Y marketing, no nosotros, yo era gerente del canal Moderno, fui gerente del canal Mayorista también, estaba digamos más en la parte comercial y estaba la gente de marketing, ellos se iban a hacer les llamaban los vivenciales. Ya. O sea, ir a las casas y entender cómo consumen, quién consume, a qué horas consume, porque ojo que no es lo mismo el que compra con el que consume, ¿no? Claro, también. El shopper con el consumer. A veces se confunde eso, porque tú puede ser la mamá la que compra o el papá el que consume es el niño, o viceversa, compra el papá pero la que consume es la mamá, o al revés. Y eso hay que entender muy bien, ¿no? Porque tienes que manejar el trade basado justamente en esa realidad. Entonces, en Koala hacía mucho eso, entender quién compraba, cómo compraba, cuándo consumía, quién consumía, como para poder lanzar productos que Koala es experto en innovación. Totalmente. Y lo hacen muy bien. Y lo hacen muy bien. Y yo digo eso, dejé de trabajar hace 10 años y trabajé en muchas empresas y creo que como Koala, por lo menos en las que yo trabajé y que he visto de cerca muy poco, y han lanzado exitosamente muchas marcas. No solo marcas, sino también productos, que es un poco lo que yo veo que te pasa a ti. O sea, lanzas y tienes, creo que la gran mayoría, que es mi percepción, corrígeme si me equivoco, es mi percepción que tienes éxito en la gran mayoría de los productos que lanzas. Yo diría que sí tenemos en la mayoría, no en la gran mayoría, sí en la mayoría, y al mismo tiempo constantemente estamos viendo, todos los productos tienen el ciclo de vida, ¿no es cierto? Y el portafolio en sí tiene su ciclo de vida. Entonces cada vez estamos más sofisticados en ir viendo en qué parte del ciclo de vida están los productos y estamos limpiando también, porque innovar es una búsqueda continua hacia el siguiente producto estrella, pero no todos son estrella, entonces no todos van a ser productos estrella. Entonces es esa búsqueda continua hacia ese gran producto ganador, no hacia llenarte de 1000 productos. Entonces constantemente estamos también limpiando el portafolio y esa es parte de la innovación. No es solo sacar bien y hacerlo bien, sino también retirar a tiempo lo que no funciona. Y tal vez si en algo nosotros somos buenos, como te decía, es expectativa relativamente baja y no requerir un volumen altísimo para que sea un buen negocio para nosotros. Entonces podemos darnos el lujo de sacar más productos que tal vez una empresa mucho más grande, donde si no vende X millones simplemente es un fracaso. Y rápido nos damos cuenta si algo funciona o no y ajustamos rápidamente. No le tenemos, yo sé que esto suena medio a cliché, pero no le tenemos tanto miedo al fracaso como si veo en otras empresas, especialmente donde la jerarquía es más alta o hay más jerarquía o es más vertical la empresa. Hay este miedo al fracaso por más que no lo digan, está latente siempre ahí. Tal vez esa ventaja nosotros tenemos sabemos que unas cosas funcionan, otras no, lanzamos rápido y ajustamos rápido también. Sí, no, y al final puede ser que haces un producto y digas, no le tengas tanta expectativa y el rato de los ratos del mercado. Nos ha pasado. Dices, lancemos esto, chuta, yo no creo que... Pero hagámosle, porque tenemos la posibilidad y lo que se lanzas y el mercado te respondió a totalmente lo contrario que pensabas. Absolutamente. Se me viene a la mente, nosotros lanzamos un producto, un chamoy. Yo la verdad, por la generación no soy consumidor. Al principio, esto ya te digo, hace unos 3 o 4 años, no sabía ver cuál es chamoy en una salsa mexicana. Bueno. Y yo aprobé y sí, lancemos y todo, pero con unas expectativas muy bajitas. Y es un producto con una penetración altísima, un producto que nos ha dado unos resultados increíbles. Claro, es una salsa que aquí no se consume. O sea, yo no conocí el chamoy hasta hace poco tiempo. Ya. Pero no con tu marca, con otra marca que mi hermano compró para una invitación que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste lanzar eso? Porque como siempre estamos... Perdón, te pregunto esto, porque lo que yo quiero es que gente como tú, que hace tan buen desarrollo de productos, también dé su concepto. Mucha gente tiene miedo de lanzar estas cosas nuevas. No, mejor lancemos salsa de tomate, porque salsa de tomate consume todo el mundo. Entonces, ¿para qué vamos a lanzar cosas que
capaz ni conocen, ¿entiendes? Es como más fácil lanzar lo otro. Lo que no se dan cuenta es que hay 800 marcas ahí con las que tienes que competir, mientras que tú probablemente con uno, con dos, nada más. ¿Por qué decides tú lanzar eso? Yo te diría en principio porque hay esta curva de la innovación y la salsa de tomate es un gran ejemplo. Es un producto como categoría ya muy maduro en la curva de la innovación. Es una campana, como una curva normal, y los productos... Una campana de Gauss. Como una campana de Gauss, y los productos masivos de altísimo volumen están en la mitad. Pero la realidad es que la gente, los que llegan ahí, son difíciles de destronar. Es difícil que alguien directamente vaya a un consumo masivo. Necesitas muchísimo tiempo, dinero, y a veces la suerte y la combinación de los dos, y a veces no funciona. Y en cambio, la innovación se basa en que hay unas pocas personas que son más audaces, que prueban cosas, que se atreven a tomar tendencias, ya sea de TikTok, de otros países, de lo que sea, y muchas de esas innovaciones con el tiempo van creciendo y eventualmente llegan a ser un producto masivo. Pero entrar directamente al masivo tiene un gran problema que muchas veces uno no lo ve. Es un gran tamaño de mercado, pero la probabilidad de éxito es muchísimo más baja. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Justamente porque la penetración ya es muy alta. Y es muy alta, ya es un producto maduro, y el que está ahí ya sabe qué le gusta, no buscan innovaciones en esa categoría. Y nuevamente pongo el ejemplo de la salsa de tomate. Todos sabemos que salsa de tomate nos gusta. Y no es que, salió una sabor algo. Salsa de tomate es esto. Difícilmente. Y ahí te quedas. No había pensado en eso, pero sí difícilmente. Ya no te cambias. Sí, capaz en otros, en los más innovadores, más nuevos, probablemente sí. Claro. Pero en estos no. Hay categorías donde la gente... Y yo no cambiaría la salsa de tomate, sí, tienes toda la razón. Y no la cambiaría la mayoría de la gente. Ni el trade marketing me obligaría a cambiar. Yo soy fiel creyente del trade marketing. El trade marketing, por último, lo me refiero, es que te ponen 2 por 1 en la salsa de al lado. No sé si lo haría. O sea, ahorita me haces pensar. Bueno, lo que acabas de responder es lo que le pasa a la mayoría en salsa de tomate, por ejemplo. Y de toda la categoría de salsas en la que nosotros estamos, salsa de tomate es la más grande. Entonces, justamente ese mercado más masivo. Lo lógico sería, como tú dices, decir, bueno, vamos a innovar con la salsa de tomate. Es que es muy, muy difícil. Y esto que te digo no es porque, no por otra razón, sino que he probado y es difícil de hacer. En cambio, lo que nosotros hacemos... Antes de seguir, Pedro, tengo algo que decirte importantísimo. Claro que sí. Este episodio es presentado por Trade Hub by Esteban Ante, el ecosistema donde las necesidades del retail encuentran a quienes tienen las soluciones en packaging, logística, distribución, trade marketing, soluciones comerciales, servicios legales y más. Si tu empresa resuelve una necesidad del sector retail, Trade Hub te ayuda a estar en el radar correcto. Trade Hub, que te busquen, que te encuentren, que te elijan. Listo, volvemos, Pedro. Entonces, volvamos al chamoy. ¿Cómo fue esto que lancé para probar y entró con toda la gana? Nosotros en lo que somos buenos es básicamente en llevar una tendencia, una idea, una oportunidad lo más rápido posible al mercado, o más rápido que nuestros competidores o que la mayoría de ellos. Entonces, el chamoy es un gran ejemplo porque es una tendencia en TikTok, es una salsa sí, de origen mexicano, pero que ha ido penetrando en todos los países, incluido Estados Unidos, Latinoamérica, porque sus usos son muy versátiles, muy divertidos, y la gente busca eso en olé, pero también busca eso en muchas comidas, y es que sea una experiencia. No solo es lo que ingieres, sino que esta sea una experiencia de colores, de texturas, de sabores, de diversión, de compartir. Y el chamoy es de eso. Imagínate, en chamoy puedes comerte, digamos, o consumirlo con frutas frescas o con vegetales, con mango tierno. Es versátil. Es súper versátil. O un niño lo consume con gomitas. Lo comía en el taco. Lo consumes con un taco, o mucha gente lo consume como la parte del escarchado en la michelada o en un cóctel. Entonces, la ocasión de uso es mucho más frecuente y sobre todo más ocasiones de uso, y la demografía igual, desde un producto que va desde un niño hasta alguien que está de fiesta. No sabía, no sé ni de dónde viene el chamoy, pero no voy a entrar en eso porque ese es otro podcast.
Verás, hace un rato hablabas de que ustedes al final sí tienen la capacidad de tomar la decisión de sacar un producto de la percha o del mercado, ¿no es cierto? Porque nosotros hablamos mucho de meter producto al mercado, pero no se habla mucho de cómo o cuándo sacar el producto del mercado. Y eso no solamente es un tema económico, sino que también es un tema de sentimental. Porque puede ser un producto, el que nació, mi mamá se inventó ya puse en la percha, pero estás teniendo pérdidas o lo que sea, o no está funcionando, tienes que sacarle. ¿Y cómo aconsejas tú hacer eso? Pues no es fácil, y más sentimentalmente que económicamente dentro del sector en el que yo más me muevo, porque en industrias grandes, si tienen que sacar el producto, le sacan, ¿me entiendes? O sea, démosle un chance más, veamos, no, fuera, no, esto no funciona. Pero en cambio el que creó el producto, el que mi mamá me heredó la receta, le cuesta un poquito más. ¿Cómo dirías tú? ¿Cómo hacen ustedes? Yo te digo que es un proceso. Al principio nos costaba muelas rendirnos ante la ilusión de un producto que quedó tan bueno, que nos encantó a todos, que en las pruebas salió espectacular, y ver que el mercado no te responde es duro. Entonces empieza a pensar, no, lo que tengo que hacer más trade marketing, tengo que lograr hacer más sampleo, tengo que hacer que prueben. Y puede ser que la respuesta está ahí, pero muchas veces mismo no es. Y la verdad, si ves a la innovación con el fin que yo te digo de buscar un producto estrella, más que enamorarte de la receta en sí o del producto en sí, es enamorarte de ese concepto. ¿Cuál es mi siguiente producto estrella o cómo voy a llegar a él? Y no se llega, es como si estuvieras con la pareja incorrecta. Es difícil que te llegue la pareja correcta si estás atado a la pareja incorrecta. Es muy difícil. Aquí igual. Y es que estás poniendo tus recursos en el camino que ya se ve que no es. Estás dejando, por ahí debe haber en el pipeline, algo que merece tener esos recursos y seguramente va a ser más exitoso. Pero es normal, es emocionalmente, creo que al principio te cuesta porque nosotros tendemos, digamos, el ser humano en general, el ecuatoriano, yo te diría que incluso más, asociar mucho innovación con una receta. Por algo está muy, muy ligada a la innovación, no tanto a tecnología aquí en el país, sino a una receta o a un producto alimenticio. Normalmente tiene una historia, que algo probaste, algo te encanta, entonces es muy emocional. Y creo que es normal aferrarte a esa idea, pero la gente que ya innova en otro nivel ya no se enamora tanto de ese producto. Ya no se casa con el producto. No, realmente trata de escuchar qué necesita ese consumidor, dónde puedo tener un espacio, porque la competencia es brutal. O sea, la competencia realmente en el consumo masivo es como estar en guerra todos los días, en el sentido de que todos estamos en lo mismo y todos estamos tratando de buscar un espacio. Todos tratan de tumbarte. Así como yo trato de tumbar a todos tratan de tumbarme a mí. Sí. Y gana no el que tiene el producto estrella, gana el que logró escuchar, darse cuenta de algo, una tendencia o algo del consumidor, es el que tiene la palabra. Y por eso para mí, descontinuar algo que parecía que debía ser más exitoso, pero por alguna razón no fue, es darle la voz al consumidor. Es decir, sí, bueno, usted manda. Yo no soy el que manda aquí, es el consumidor. Y es que no está funcionando, no está funcionando. Oye, qué maravilloso lo que acabas de decir. Muy pocas veces escucho eso. Lo que tú dices, que esto es así. Y esto yo quiero enfatizar para toda la gente que ve y que escucha el podcast, porque finalmente lo que nosotros buscamos es la educación comercial. En temas de retail principalmente, trade marketing, pero la educación comercial, mi empresa nació con esa filosofía y este podcast también ha ido en ese camino. Lo importante es lo que el consumidor busca. Porque eso, conceptualmente, mucha gente dice sí, pero el rato del baile no. Y yo quiero que sea la funda verde, ¿no? Pues que el consumidor quiere roja. No. Y después no funciona. Y no quieren cambiar. Entonces, cuando tú dejas de escuchar o no le escuchas ya de por sí al consumidor, las probabilidades de tener que sacar el producto del mercado son mucho más altas. Entonces, ahí me apoyo en lo que tú acabas de decir y dijiste varias veces. Gana el que le escucha al consumidor.
Y en realidad lo que tú mencionas, le escuchas y no le escuchas por lo que te dice, le escuchas por lo que compra, le escuchas por Lo que consume. cuánto te demanda. Esa es la voz del consumidor. Exactamente. Y ese es el jefe, ese es el que Nos guste o no. Nos guste o no. A ese es el que hay que satisfacer. Ese es. Entonces, y hay mega tendencias que no son, muchas veces no, eso es una moda. Algunas pueden ser modas, pero incluso las modas responden ya sea a necesidades insatisfechas o a ocasiones de consumo más divertidas o lo que sea. Y por eso las tendencias sí son súper importantes, porque finalmente sí influencian a los consumidores. Y por eso es que vemos productos incluso mexicanos o de origen mexicano en el mercado nacional. Es porque son divertidos y porque la gente quiere que la comida sea divertida y que sea una experiencia y que puedas compartir y que puedas tomarte fotos y que puedas preparar tu propia receta o darle tu toque, pero en base a algo mucho más experimental y que sea una experiencia para todos. Entonces, las tendencias sí guían al consumidor o sí les van empujando, pero finalmente es el consumidor el que toma la decisión cuando entra a una tendencia que se ve en el mercado. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es ver tendencias, ver necesidades, ver oportunidades y tratar de entrar lo más rápido posible a esa oportunidad antes que el resto. Si en algo somos buenos en eso. El resto estoy seguro, yo sí veo cuando compito con transnacionales, son tan buenos en todo que en realidad es agotador solo pensar en todo lo que hacen bien. Pero las empresas medianas tenemos una ventaja, es esta agilidad, esta rapidez, el que puedas tomar riesgos y no tengas que tener todas las excusas y todos los soportes, simplemente tomaste un riesgo y lo puedes sustentar como riesgo y punto. Es que sin ninguna duda pasa eso porque al final tú dependes probablemente de tu decisión y capaz de alguien más. En una multinacional tiene que pasar muchísimos filtros como para tomar la decisión de elaborar un producto o no. Entonces eso también es una ventaja competitiva que tiene el pequeño y mediano, pues. Y es cultura, porque yo te diría, sí depende de mí, pero es la misma instrucción que tiene mi equipo. Yo no le fiscalizo cuando se equivocó en este tipo de cosas, porque sé que en esa equivocación va a salir algún tema exitoso. Y si tú ves la transformación que ha habido en algunas industrias con el tema de la digitalización, de las culturas ágiles, como la banca, por ejemplo. Eso es lo que está haciendo la banca de ahora. No era la banca de hace 10 años que era jerárquica, lenta, todo absolutamente medido, el riesgo, la jerarquía, la autorización. Mucha de la innovación y del negocio y de la captura de clientes que se está dando en la banca ahora fue una transformación increíble. Y es lo mismo, yo creo, que va a pasar en la cultura, en las empresas de consumo masivo, que es, por más grandes que sean, por más que debas rendir cuentas a múltiples personas y estructuras, la toma de decisiones es más como se está haciendo ahora en la banca, que es equivocándote, viendo que funciona rápidamente, tomando esas decisiones y empoderando mucho a la gente. Uno de las máximas de la cultura ágil es que tú como líder puedes decir hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. Pero el cómo es ya del equipo. Si tú te pones a decir hacia dónde y cómo y quién se equivoca y quién no, guiar, ya estar ahí parado, ya te vuelves lento. Como policía siga por aquí. Exacto. Sí, claro. Y ahí ya eres para mí la industria del pasado. Yo le veo no sé cómo ves tú y cuál es tu apreciación al respecto, pero yo veo que se viene una transformación muy fuerte en toda la industria de consumo masivo. Muy fuerte. Y ya se empiezan a escuchar de transnacionales con reestructuras altísimas, Menos cambios, jerárquicas. menos jerárquicas. Yo le escuchaba un podcast al fundador, que no recuerdo el nombre, de Telegram, de la aplicación Telegram. Y él decía, mi staff son 40 personas. Desconozco si son 40 en total o son 40 sus jefes. Yo no sé bien a qué se refería. Pero él dice, y debe ser una empresa de billones de dólares, obviamente. Él decía, si yo pongo más cabezas, la empresa se hace lenta. Porque el ego del uno que tiene que aprobarle al otro, no, es mi idea, tu idea, ya ahí se hace muy, muy, muy lento. Entonces, si bien nosotros en Olé tenemos esa ventaja, yo creo que esa cultura sí se puede fomentar y la he visto con muchísimo éxito en los bancos más grandes del país. Y justamente hace 15 días le tuvimos aquí en el podcast a Patricio Jaramillo, que es vicepresidente en AGE y gerente general de Home Care y toda esta cosa.
Y entre las cosas justamente que hablábamos era esa, porque él trabajó en multinacionales grandes, estuvo en Kraft, estuvo en un principio era Nabisco, etcétera. Y claro, él manejaba varios países. Y entre las cosas que yo le preguntaba es cómo logra tropicalizar, porque finalmente eso es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Pero para lograr eso, lo que él me decía es justamente lo que tú me estás diciendo, que la jerarquía está como para controlar de alguna forma, pero no está para meterse en la minuciosidad, porque si no se vuelve lento. Justamente lo que tú me estás diciendo ahorita, estamos hablando de corporaciones inmensas, ¿no? Porque él estuvo, bueno, está ahorita, estuvo en Alicorp, está ahora en AGE, estuvo en Nabisco, estuvo en Kraft. Entonces, lo que tú dices, o sea, suena completamente, así tiene que ser. Yo creo que hacia allá va y viene un cambio fuerte, porque ¿qué implica eso? Menos de estructura arriba, menos gente arriba. Porque... Pero ¿cómo logra eso la empresa familiar, Pedro? Eso es complicado. Tú, no sé si es familiar la tuya, pero no. Finalmente tú eres el dueño. Y en algún momento, si tienes hijos, capaz puedan entrar y ya se vuelve un poquito familiar. ¿Cómo lograr eso en una empresa como la tuya, que es tan versátil, que saca tantos productos todo el tiempo, que probablemente ahorita no, pero en el futuro puedes llegar a ser? ¿Cómo lograr eso? Diría mucho logrando algunos de los principios de las culturas ágiles y del famoso Lean Manufacturing que guía mucho en eso, pero finalmente es un tema conceptual, filosófico y por ende termina siendo una cultura de trabajo. Yo personalmente, y una de las cosas en las que creo es que no hay receta. Cada uno busca su... Inventa con unas ideas y tienes que terminar creando tu propia receta. Exacto. Porque ese es el valor real. No hay receta. A mí si viene alguien de Koala, una empresa a la que admiro mucho por su innovación, y me dan su receta, te aseguro que no me va a funcionar. Porque el fundador de Koala era absolutamente diferente a lo que soy yo. Y sé la historia. Y era un momento en el que empezó también. Y el momento era otro, y entonces hay mil maneras de hacerlo y cada uno tiene que encontrar la de cada uno. Pero yo te diría, para una empresa familiar, el empoderamiento es clave. O sea, formar un buen equipo es para mí el corazón de luego tener una cultura de trabajo que se atreva a innovar con agilidad, que pueda equivocarse sin tener que volverse lenta y cada vez hacerlo mejor. Hablábamos hace un momento de los estudios de mercado. Muchas veces en las transnacionales los estudios de mercado sirven para que si el proyecto fracasa, la primera pregunta que te hacen es ¿pero qué no hicieron un estudio de mercado? Eso te preguntan cuando fracasas. Entonces sacas tu estudio de mercado. Para eso sirve, pero ese es un management absolutamente a la defensiva. Es decir, no, yo sí hice esto, yo sí mandé este mail, yo sí tuve esta reunión, pero es ir acumulando pruebas de que lo hiciste bien. Eso no funciona. Eso para mí no funciona, es una pérdida de tiempo. Yo creo que lo que tienes que es empoderarlo con una regla. Obviamente nadie puede ponerte en riesgo a la empresa. Sí, claro. Pero sí tienes que darle chance de que se equivoquen. Tienes que darle un marco, un marco de en dónde puede moverse también, porque tampoco esto puede ser. No, hagan lo que quieran. ¿Y qué pasa? Yo dije esto hace no mucho en un conversatorio y a mis panelistas no les gustó para nada. Y es que el principal enemigo de la innovación para mí es el business plan. Porque el rato que ya le pones... Permíteme estar de acuerdo absolutamente contigo. Es bien difícil meter eso en la cabeza de ciertas personas, pero yo también creo lo mismo. Y no es que lo haces a la loca, no es que botas la plata, no es que esto puede costar 100 o 1,000,000, no, todo lo contrario. El rato que ya haces business plan, ya le diste una estructura que no en la innovación no tienes. La innovación se parece más a la experimentación, a empezar a encontrar un camino. Un business plan es ejecución. Ejecución es cuando ya sabes que algo tienes y que funciona y lo quieres hacer mejor y quieres expandir y quieres crecer. Eso es un business plan y es valiosísimo para ese lado de las empresas, que es la bola esta que yo le llamo de la operación. Pero en la innovación es muy difícil. Pero en la innovación es muy difícil, muy difícil. Si tú innovas, tú no tienes un análisis que pueda hacer de un tema que no había. No hay cómo. Y forzas a alguien a decir que en 2 años voy a vender tanto y no tienes idea si lo vas a lograr. Es como
como tienes que presentar planes exitosos, presentas un plan que en 5 años estás rompiéndola, sacándola del mercado. Entonces la acompañas de inversiones acorde a ese plan de 5 años y si es que eres una empresa grande, compras máquinas o le inviertes un montón en mercadeo. Y la verdad es que capaz tenías una idea que iba a vender muy poco. Y te gastaste, y sí era exitosa, pero no con ese nivel de inversión, por ejemplo. Entonces, para mí es como es tratar de lograr que una herramienta, como es un business plan, vaya a predecir algo y no es para predecir, es para ejecutar. Entonces, claro, cuando ya tienes, yo creo que en todas las empresas hay como 2 ruedas muy grandes. La una es la de la operación, donde tienes manejo de riesgos, optimización, manejo de costos, toda la parte de hacer procedimientos de algo que no existía. Esa es una rueda importantísima de las empresas. Pero tienes la otra, donde está la innovación, el emprendimiento, el tratar de hacer algo que no existía, que exista. Entonces, lo que casi para mí es imposible es tratar de crear algo y mandarle a la ruedita de la optimización enseguida. No puedes optimizar lo que no existe. Sí, claro. Primero tienes que lograr entender. Exacto, entender. Lo entender. Y que haya algo para luego hacer algo con eso. Exacto. Entonces, creo que el business plan famoso es una herramienta muy útil. Simplemente no es una herramienta para la innovación ni para lanzamientos de productos, en mi opinión. Chévere, Pedro, pucha, han habido un montón de conceptos súper chéveres que no hemos hablado aquí en el podcast y que, claro, a mí me satisface porque tú estás haciendo esto. No heredaste nada de esto. No, nada. Tú has hecho todo esto. Tener todos estos insights de primera mano no es lo mismo de yo hice esto. Todos tienen su valor, sin ninguna duda. Pero conceptualmente y entender cómo es el negocio de alguien que ha estado ahí, que se ha remangado y yo mismo he mezclado la salsa para que salga. He ido a dejar el producto. Fue Maxi. Ahora te has metido a la categoría de snacks. Sí. ¿Cómo vas con eso? Bien, pero es más retador. Sí, claro, que es una categoría está peleadísima. O sea, yo cuando vi dije, qué macho el Pedro. Sí. Y varias personas me han dicho. Te cuento cómo salió y nos está yendo bien, pero todavía se nos hace mucho más fácil competir en la categoría de salsas. Nació porque un día conversábamos con mi esposa. En esa época dependíamos muchísimo, si bien los ajís todavía son parte del portafolio estrella, ya no dependemos tanto del ají como antes, pero ahí todavía dependíamos mucho del ají. Entonces decíamos, claro, el gran problema del ají es que tú compras, puedo estar en un número altísimo de familias en el Ecuador, pero el consumo promedio de una botellita que cuesta menos de $2 es como 60 días. La frecuencia de rotación. La rotación. Y hay poco, sí puedes fomentar el uso, otros usos, pero es poco lo que se puede hacer ahí. Entonces, lo que pensamos, ¿cómo hacemos que esta misma marca, que ya está posicionada, que tiene muy buena aceptación, que es una marca divertida, pueda ir a una categoría de consumo, ojalá inmediato? Y dijimos, ahí llegamos al tema del snack. Y empezamos con tortillas de maíz. Y al principio nos fue muy, muy, muy bien en términos de crecimiento, muchísima aceptación. Nuestros snacks son algo más artesanales y a la vez cuidamos muchísimo el sabor. Pero claro, ya las empresas grandes de snacks son unos monstruos y es una categoría súper dinámica, muy innovadora, in and outs todo el tiempo. Todo el tiempo está... Cambian el size impression, cambian el peso, cambian... O sea, es ya una competencia más sofisticada. Entonces diría que estamos en ese proceso. En la industria de salsas llevamos los 25 años y en esta llevamos como unos 6 años. Entonces todavía estamos aprendiendo, es más o menos el 25% de nuestras ventas. Bien, ¿no? Pero va bien, hemos tenido ya unos casos exitosos. Tenemos unos totopos de guacamole, por ejemplo, que son un éxito. Esos son los que vi recién. Esos son los que más venden. ¿Y por qué? Porque son más diferenciados. No había ese producto, el color es diferente. El sabor. No te comparan tanto con el líder de la categoría. Con sabores son esos, ¿no? Sí. No, porque no he probado. Y tenemos uno, sí, con sabores. Y tenemos unos naturales también que van bien, que son más artesanales, más gruesitos. Yo diría que el aprendizaje ha sido, como hablaba hace un rato, en todo hay que ir viendo su propia receta. Una categoría no es igual a la otra y ir encontrando un espacio de diferenciación.
cada que nos parecemos a los líderes de esa y de las otras categorías, nos va muy mal. Sí, ustedes creo que su marca va de la mano con el tema de innovación y eso es súper valorable, es más difícil, pero creo que ustedes lo han hecho muy bien. Y ya para cerrar, Pedro, llegamos a casi los 45 minutos. Como te decía, esto pasa volando. Podría quedarme unas 2 horas más aquí tranquilamente conversando. Gracias Pedro por venir al podcast. Nuevamente repito, tener gente con tu experiencia y que tengas esta amabilidad de poder compartir con la gente. No todo el mundo tiene, y eso yo te agradezco por estar aquí. Con mucho gusto. Chévere. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Fíjense el nivel de invitados que tenemos. Pedro es uno más, maravilloso. Y suscríbanse, síganse suscribiendo. Entren a mi página en YouTube, en Spotify. Ahí pueden ver todos los capítulos que ya, este es, como decía, comienzos del 29, y seguiremos de largo. Así que gracias, Pedro. Gracias, chicos, porque ahí atrás de cámaras hay gente. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo capítulo.